Ale, bienvenida a este espacio. Gracias por estar acá. Todavía no le he puesto nombre, pero pues es parte de lo que quiero como entregarle al mundo. Así es de que eres mi primera invitada oficial y por supuesto pues estoy súper feliz de que eso sea así. Gracias a ti, Anita. Me encantaría que te presentaras como alguien que no te conoce de la nada. ¿Cómo se presentaría Ale? Vale, perfecto. Bueno, soy Alexandra Tovar. Actualmente mi función me dedico a acompañar procesos de despertar espiritual, principalmente en términos de economía consciente y talentos. O sea, todo lo que tiene que ver con propósito de luz y la conexión o las nuevas frecuencias, informaciones, códigos vinculados a la economía, que hablaremos y desarrollaremos a lo largo del podcast. Bueno, primero de mi parte, pues nada, gratitud con Ale porque Ale además me ha acompañado un montón en este proceso también de integración de mi vocación con mi profesión y pues es mi mentora. Entonces, pues qué felicidad tenerte acá. ¿Por qué creamos este espacio? Yo pienso que estos espacios se requieren hoy en día y yo, digamos, tengo mis cuentas de redes sociales, etcétera, pero ya me empieza a quedar pequeño el formato. Ajá. Precisamente porque toca crear cosas para las redes específicas, el algoritmo, y bueno, me parece que aquí tenemos un poco más de libertad para tratar estos temas. Mencionaste algo con lo que me gustaría arrancar y es el tema de economía consciente. ¿Qué es eso de la economía consciente? Vale, Anita. ¿O cómo la explicas tú o cómo la entendemos? Vale, en este momento estamos en una fase de cambio súper importante en diferentes aspectos, sectores, desarrollos de la vida, y uno de estos es la economía justamente. Entonces venimos como en una transformación de valores, de paradigmas, de códigos y patrones, como dije antes, ¿no? De cómo nos relacionamos con la economía, cómo nos relacionamos con el dinero, y gran parte de mi función está hoy abocada a esto, ¿no? A traer esta conciencia sobre economía consciente, que es una economía nueva, muy vinculada a la conexión interna, a ese propósito de luz que cada uno de nosotros representa, exalta a través de este nuevo modelo los dones naturales, los talentos innatos, las habilidades del ser, ¿no? Como todo aquello que es esencial y natural en nosotros, más allá del conocimiento, más allá de las credenciales, más allá de todo lo aprendido y lo incorporado. Es una conexión profunda con nuestra esencia humana y también con nuestra conexión divina. Y cómo a partir de esta nueva conciencia, de este reconocimiento de quiénes somos, ¿no? De la verdad interior en cada uno de nosotros, podemos manifestar una realidad física nueva con conceptos como la economía, como el dinero, como la expansión, la posibilidad del merecimiento de aquello que venimos a entregar al mundo. Dirías que ahorita escuchándote como que es algo que viene un poco de atrás porque sabemos ya todo esto, o sea, no es nuevo. Todos sabemos que el sistema que teníamos planteado, estos paradigmas sobre los que nos hemos venido desarrollando en la era postindustrial, pues están cayendo, pero como que todavía no está tan claro lo que viene. Pero dirías que, por ejemplo, un evento como la pandemia que nos lleva a este reencuentro con nosotros mismos, a este encierro, a este replantear nuestros valores, etcétera, es como ese punto ya como de inflexión para que la gente tome realmente conciencia de qué significa este tema de la economía y el ser. Así es, Anita. Sí, para mí también es un punto de inflexión indudablemente. Y en los paradigmas antiguos hay un factor diferencial muy importante. En los paradigmas tradicionales de la economía, el valor está puesto siempre en algo externo. ¿Sí? En nuestro conocimiento, que tanto sé, cuánto he incorporado en mis credenciales, especializaciones, si estudio o no estudio, en lo que tengo, ¿sí? Nuestra seguridad está puesta en si tengo o no tengo, en de alguna manera acumular bienes, ¿no? Acumular dinero y en lo que hago. Sí. Pero todos estos factores están vinculados a algo externo a mí, ¿no? En la economía consciente, que es de la que venimos a hablar hoy, todo el valor está puesto en el ser, o sea, en quién soy,
más allá de lo que sé, de lo que tengo y de lo que hago. Entonces nos invita a ir a un nuevo lugar, a un lugar mucho, mucho más profundo, nos reta en ese sentido, que es a reconocer esa expresión natural que vengo a compartir y a entregar en el mundo, ¿no? Nos lleva a mirarnos internamente. Por eso cuando tú decías, bueno, cambió todo y de repente nos encontramos encerradas. Y muchos de estos lugares donde nuestro valor estaba puesto, que justamente estaba en lo externo, se corrieron del lugar, ¿no? Se movieron. Sí, se hizo visible otras cosas que no estaban visibles antes de ese momento. Exactamente. Y tomó valor incluso en la economía, por ejemplo, otros trabajos que hasta ese momento de pronto estaban subvalorados. O sea, comienza la misma realidad a darnos toques de replanteen todo. Exacto, ¿Sí? Okay. Exacto. Replanteen todo y piensen en dónde realmente van a poner el valor, en dónde realmente van a poner la energía y a quién le van a entregar la seguridad. La seguridad va a estar puesta en algo externo o va a estar puesta en quiénes somos y en esos potenciales internos que en el viejo paradigma quedan tan segregados, ¿no? Sí. Quedan ahí como en pausa, como que ni siquiera son vistos. Te das cuenta, por ejemplo, a nivel de educación, nunca nos hablan de la vocación, nunca nos invitan a conectar con el talento innato. Sí. Nunca nos llevan a un proceso de autorreconocimiento, de individualidad, ¿no? Donde cada uno de nosotros representa algo único, absolutamente único e incomparable. Entonces, en estos sistemas donde todos somos de alguna manera medidos por factores generales, esa parte queda ahí, ¿no? Sí. Sin ser vista, sin ser atendida y lamentablemente también sin ser expresada. Sí, has dicho algo que me llega mucho y es el tema de la educación, además porque fui docente también universitaria y es como desde la educación tradicional casi que se producen cuadraditos, ¿no? O sea, todos con el mismo pensum, todos con el mismo cartón y como tú dices, rara vez o no lo siento así o de pronto es un tema como que se trata con las vocacionales o las electivas, de pronto dan un poquito más de salida a estas cosas que son innatas y que nos llaman, pero que dentro de la educación tradicional no tienen tanto espacio. Y me parece interesante que lo digas porque si bien es algo que viene cambiando, sí, como que nos damos cuenta que ya empiezan a salir otros formatos de educación en colegios y universidades, pues llama la atención que, por ejemplo, la ONU, dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible, que van más allá como hacia esa economía consciente ya a nivel mundial, menciona, por ejemplo, los temas de educación y ponen como educación de calidad. Claro. Pero, ¿qué es educación de calidad? Esa es la gran pregunta. Entonces, gracias por traerlo, porque me parece que es bien, bien chévere. ¿Cuál es la importancia de esa economía consciente? O sea, comprendo el tema de que está como dejando de lado un poco las ganancias porque sí, solamente el dinero, el tener, valorarnos en lo de afuera, un poco como primar lo colectivo sobre lo individual, pero ¿cuál piensas tú que para el ser es ese bienestar o ese plus que nos viene a traer la economía consciente? La alegría. La alegría. Sí, indudablemente la alegría, porque cuando podemos reconocer esa esencia natural, esa esencia divina, esa esencia innata en nosotros, cuando podemos volver a tomar contacto con lo que nos enciende el corazón, lo que nos aporta pasión, lo que realmente nos mueve y podemos dirigir aquello que hacemos hacia eso, el primer, digamos, efecto de esa transición es la alegría. ¿Y la alegría qué genera? La alegría genera expansión, la alegría genera brillo, la alegría genera fluidez. Cuando tú estás ubicado en una función, ¿sí? O has desarrollado un modelo de economía, sí, un rol que no tiene afinidad con tu vocación, que no tiene afinidad con tu propósito interno, con tu propósito espiritual, requiere de ti un gran esfuerzo. ¿Sí? O sea, como es por ejemplo el cartón, supongamos que estudié administración hotelera o finanzas o ingeniería industrial, pero tengo una vocación que es algo innato y eso obviamente queda como excluido de ese certificado. Entonces yo me voy a desarrollar en el mercado laboral
Y obviamente comienzo a desarrollarme en contextos y en entornos que tienen que ver con esa formación, pero como que mi vocación queda dormida y como, no sé, como en una parte latente. Exacto, sí, Anita. O sea, la profesión, hay dos dimensiones. La vocación de Lana es ser gato. Sí. Ella lo hace bien. Hay dos dimensiones que se consideran en esto. La dimensión humana, que está muy vinculada a la personalidad y al plano racional, y la identidad divina o la identidad espiritual, que está muy vinculada a el corazón, ¿no? Al amor. Es un sentir interno, una motivación profunda, ¿no? Y personal. Entonces, lo que sucede muchas veces con las profesiones es que están muy puestas, o el valor está muy puesto de la profesión en el saber, sí, ¿no? Entonces aprendes y operas desde esa información. Que además es externo el saber. Exacto. O sea, siempre nos va a quedar faltando algo para saber. Claro, entonces claro, vamos a estar buscando todo el tiempo afuera. Exactamente. Entonces, bueno, allí está el plano de la profesión, ¿no? Y el plano de la vocación está en nuestra dimensión espiritual. Tiene que ver con un sentido trascendente, más allá de algo temporal, y que realmente nos motiva como seres humanos. Entonces, yo puedo desarrollar una profesión, puedo estudiar ingeniería, puedo estudiar derecho, puedo estudiar arquitectura, ¿sí? Y desarrollar una parte técnica, estructural, académica, pero cuando siento que algo falta o que no está pudiendo, o que no estoy pudiendo experimentar de manera completa aquello que estoy haciendo, muy posiblemente estoy sobrepolarizado, estoy polarizado en la profesión y no estoy teniendo activo, vigente o integrada mi parte vocacional, que es como una humanización de la profesión, ¿sí? Pasamos del plano racional al plano de la emoción, al sentir esto que estoy haciendo, a encontrar cuál es el valor interno que me aporta esto que estoy desarrollando, esto que estoy eligiendo hacer hoy. Entonces mi invitación siempre es a integrar, no a separar. O sea, no es o tengo que elegir la profesión o tengo que elegir la vocación, ¿sí? Puedo integrar las dos cosas. O si no tengo una profesión y he hecho cursos o estudios o desarrollo una técnica, es exactamente lo mismo. La idea es que funcionen estas dos dimensiones, tanto mi dimensión espiritual como mi dimensión humana, en congruencia, ¿no? En conexión, en sincronía. Ok, hablemos un poquito o sea, ya estamos como entrando en los temas de economía consciente, de las ventajas de lo que es la economía consciente, pero hablemos un poquito de los roles y especialmente del rol de la mujer en todo este cambio de paradigma, porque digamos que es claro que la mujer tiene un papel en la economía, pero yo te preguntaría, harías como esta pregunta, ¿por qué es tan difícil ser mujer en el paradigma tradicional económicamente? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres? ¿Y qué rol tienen las mujeres ahí en la economía, en esta economía consciente o en esta nueva economía? Vale, maravilloso. Bueno, es muy difícil para muchas mujeres realmente funcionar, vamos a ponerlo así, funcionar en la economía tradicional, porque implica de sí salir de los ritmos femeninos naturales. Todos tenemos igualmente energía masculina y femenina, pero para nosotras las mujeres, con todo lo que además la vida, digamos, actual implica, ser madres, ¿no? Para las que somos madres, o desarrollar otros proyectos en paralelo con lo laboral, esto de tener que entrar a un mundo tan rígido desde la estructura, donde tú tienes que cumplir unos horarios, tienes que cumplir unas ciertas exigencias que hacen que tú tengas que de alguna manera relegar muchos aspectos de tu vida que son importantes, ¿no? A ti misma, por ejemplo, en los ritmos, porque las mujeres tenemos todavía más despierta la energía femenina y todo lo que es la ciclicidad femenina. Entonces nosotras tenemos en esta ciclicidad muchos cambios a lo largo del mes. Y hay semanas donde somos mujeres muchísimo más productivas, estamos mucho más conectadas, nos vamos hacia afuera. Hay semanas donde necesitamos mayor pausa, mayor descanso. Y esto obviamente no está considerado dentro del paradigma tradicional. O sea, tú funcionas dentro del esquema que está preestablecido.
Entonces, todo lo que sea naturalidad, de alguna manera, tiene que ser puesto en pausa para que podamos funcionar en modo más operativo, ¿no? Y menos natural. En el nuevo paradigma de la economía, las mujeres estamos soltando esas estructuras antiguas y estamos, de alguna manera, siendo pioneras e inspirando a nuevos modelos que sí permitan integrar nuestra vocación intrínseca, nuestra vocación como madres, las que somos madres, nuestra vocación de servir a la vida o de maternar la vida en muchos aspectos distintos y de ser mujeres independientes, no autosuficientes, sino independientes, expansivas, ¿sí? Y magnéticas, pero desde el despliegue y desde el despertar de esa energía femenina, no castrando como esa naturalidad para poder funcionar en un mundo operativo. Y diría yo que si bien las mujeres estamos siendo pioneras en eso, los hombres también están iniciando en ese camino de poder repensar si quieren realmente funcionar desde ahí o si quieren transformar cómo se están vinculando con el trabajo, con el dinero y con la vida. Sí. Bueno, eso suena lindo, pero el sistema no ayuda tanto, ¿no? Todavía como ese nuevo despliegue de las potencialidades de los dos géneros, pero específicamente hoy que estamos hablando en este podcast de las mujeres, porque siento que lo que es natural, como dices tú, natural para ellas, que es maternar la vida, el cuidar, etcétera, etcétera, casi todos esos trabajos están obviamente asignados a las mujeres, pero además tienen las peores remuneraciones. Y digamos que no deja mucho espacio para que la mujer encuentre una economía holgada desde lo que para ella es natural en el sistema. ¿Lo verías así? Sí. ¿Como algo así? Ok. Sí. Entonces, pues el sistema no ayuda mucho. Hablamos un poquito como de esos obstáculos que enfrentan las mujeres hoy, sin entrar en temas de lucha feminista ni nada de eso, pero sí es verdad que, por ejemplo, hay unas desigualdades importantes en el campo económico que seguramente tendrán que ser corregidas en el nuevo paradigma, porque además, por ejemplo, se ha dicho claramente que el siglo XXI será el siglo de la mujer. Pero ¿cuál es el papel de la mujer en ese siglo XXI? Que ahorita estamos como comenzando el siglo, pero ya se ve que hay una preponderancia de la mujer, pero obviamente el paradigma debe brindarnos, o sea, debe caer el paradigma que no funciona y se nos debe brindar como un nuevo campo donde actuar. Entonces, cuando yo veo como ese tema de los obstáculos, siento que todavía hay un entorno que no es propicio para conseguir como la participación plena y equitativa de la mujer. Por esto que estamos hablando, lo que es natural para la mujer, por ejemplo, muchas veces es cuidar, pero lo que predomina en la economía para esos roles específicos de la mujer son bajas remuneraciones. Eso es, por ejemplo, un tema que obviamente hace que haya un impacto de pobreza y desproporción económica en las mujeres que, por ejemplo, eligen los cuidados de los mayores, los cuidados de los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay como un impacto negativo en esa economía de las mujeres. Eso por un lado. Por el otro lado, mira, por ejemplo, este dato que me parece interesante y es que tiene que ver con el techo de cristal, y me encantaría que habláramos de eso, del techo de cristal, porque pienso que me pega muy duro a mí también a veces cuando pienso en eso. Y es solamente el 24% de los cargos de dirección en el mundo están ocupados por mujeres, ¿sí? El país que me sorprende impresionante, estos son cifras de la ONU recientes, el país que me sorprende impresionante que tiene los mayores índices de participación de las mujeres en los cargos directivos es Rusia, con el 43% de los cargos directivos. Pero en los otros países, en general, el 24%. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, no rompemos ese techo de cristal? O sea, el paradigma no nos ayuda, el sistema de pronto no nos ayuda tanto, estamos cambiando las cosas, pero tiene que haber algo en nosotras mismas que no permite como que nos sintamos merecedoras suficientes de, por ejemplo, llegar más arriba. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Anita, siento que todo lo que tiene que ver con techos de cristal indudablemente nos lleva a revisar aspectos tales como el merecimiento, que lo acabas de decir, ¿no? Venimos con muchos programas activos, incorporados,
a nivel colectivo, a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural, ¿sí? Donde se nos ha dicho a las mujeres que o tenemos que ser o que somos creadas o diseñadas para ciertos y ciertos y ciertos roles. Entonces, hay mujeres que vocacionalmente tienen una amplia, digamos, tienen un potencial muy grande en ramas como la rama científica o la rama creativa o la rama humanística, ¿no? Uh-huh. Y a veces, al quedar atrapados como en ese funcionamiento del paradigma colectivo, me pierdo de mi potencial real. Como que entro más en tratar de lograr llegar a donde quiero llegar que en darme cuenta. Que en llegar, o sea, que en estar, que en ser. Exactamente, que en ser. Uh-huh. Lo que ya en esencia soy. Sí. Entonces es muy importante. O sea, es como si estoy esperando como mujer algo afuera que valide que sí puedo ser científica, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo puedo, desde un nivel de mayor autoconocimiento, uh-huh. ¿sí? Y pudiendo profundizar también en esto del merecimiento, darme cuenta que no dependo del sistema para poder crear un movimiento científico, por ejemplo. Sí. Si estamos hablando de un perfil vocacional y profesional científico, que esté acorde a mi verdadero potencial. Nos quedamos muy atrapados a veces, ¿no? En lo que me permite o no el sistema. Y este nuevo paradigma nos lleva a romper la dependencia en lo externo. Así como ya no pongo mi valor afuera, sí. ¿sí? Ya no busco ser reconocido por el sistema, validado por el sistema, o que el permiso de ser quien soy y de desarrollar al máximo mi potencial provenga del sistema. Entonces empiezo a cuestionarme si realmente es allí donde quiero dar ese gran aporte que yo represento y que vengo naturalmente a expresar. Porque, o sea, cuando dices eso me suena como que las mujeres, por propia asunción de rol, interiorizan que, por ejemplo, su trabajo o vale menos o que el de sus compañeros hombres, o no desean, por ejemplo, ser tachadas en exceso de ambiciosas, por ejemplo, una mujer científica que quiera proponer algo nuevo, como un descubrimiento de alguna cosa, como que nosotras mismas nos asumimos que tenemos un papel secundario en la economía. Muchas veces sí, o muchas veces el sistema no está diseñado para que nosotros podamos desplegar ese potencial al máximo. Sí. O sea, va a estar limitado porque va a estar regido por los paradigmas tradicionales, uh-huh. donde está sobrepuesto el deber ser al ser. Sí. Entonces, acá, por ejemplo, se cumplen con estos requisitos, se cumplen con estos deberes y hay limitaciones. Sí, y muchas veces y entrega de aquí a aquí esto y recibe esto y ya. Punto. Uh-huh. Y eso es para lo que se le va a pagar y el sistema, uh-huh. no la persona, no el ser. El sistema determina X o Y valor por esa función que vienes a desarrollar dentro del sistema. Sí, o sea, en todo caso, decirlo abiertamente, o sea, hay un sistema que ha sido fundamentado sobre una sociedad patriarcal y todos los como trabajos o cuidados asociados a lo que es la dedicación, el amor, la vocación, la entrega, han sido como entendidos como antítesis del dinero o como antítesis del salir y la parte empresarial. Exacto. Entonces, por eso son menos remunerados, pero al mismo tiempo como que la mujer no ha comprendido completamente su papel en este nuevo paradigma. Hay algo que me llama mucho la atención, es por ejemplo la brecha salarial. Ajá. ¿Sí? Y en estos días que están las chicas de la selección Colombia jugando allá ese maravilloso mundial que nos ha llevado a cuartos de final, sorprende cómo cuando por ejemplo se pone de relieve o se habla sobre el tema, son tildadas de víctimas. Ayer pasó algún escándalo, una cosa como uno de los comentaristas deportivos, sí, ok, las elogió desde el punto de vista deportivo, pero cuando se está hablando de la diferencia salarial, que no es una cosa nueva y no es una cosa como de una victimización, sino con hechos reales, se sabe que las mujeres ganan 400 veces menos que los hombres en el deporte, específicamente Ajá. en el fútbol, pero en el deporte, digamos, profesional a nivel mundial. Quienes comenzaron con toda esta puesta en relevancia a sacar eso a flote fue la selección de Estados Unidos hace algunos años, pero digamos todavía es increíble como cuando se habla de eso,
se las tacha de víctimas. Ayer específicamente el comentarista dijo, dejen la victimización y más bien celebren lo que están haciendo. ¿Tú crees que es una victimización? Yo creo que es un hecho concreto. Es un hecho concreto. O sea, es medible, ¿no? Es cuantificable. Las estadísticas están, las cifras están. Sí. Y estamos rompiendo paradigmas que tienen que ver con un desequilibrio entre lo femenino y lo masculino. Por supuesto, ese desequilibrio parte de lo individual, ¿no? Pero tiene un reflejo que podemos ver todos nosotros en lo colectivo. Sí. Y allí es donde vemos que aún hay marcadas, fuertes heridas, tanto a nivel individual como colectivo, vinculadas al valor, tanto de lo femenino, en este caso, por ejemplo, ¿no? Como del rol que estas mujeres están desempeñando. Entonces, pienso que todo esto está saliendo para que nosotros tomemos conciencia de cuáles son esos aspectos que nosotros estamos viendo afuera, que están tan desequilibrados o tan polarizados, y comencemos a generar un mayor equilibrio. De acuerdo, y no solamente en el terreno, por ejemplo, de los deportes, hablando específicamente, pero me llama mucho la atención en el terreno empresarial, encontrar países que se supone que son de primer mundo o en vías de desarrollo, más que en vías de desarrollo, como por ejemplo Corea. Es el país que tiene la mayor brecha salarial del mundo, con el 30%. Y en América Latina, el país que más tiene brecha, México, la diferencia entre hombres y mujeres es del 18%. Colombia es sorprendentemente bajo, cercano al 5%, pero se aumenta conforme se aumenta la jerarquía. Claro. O sea, en los cargos operativos básicos casi que se paga lo mismo, pero conforme se va aumentando la jerarquía, como que la diferencia se dispara. Sí, se potencia. Hay algo que me quedo pensando y viene de la película Barbie, que no sé si se la vieron. Estamos obviamente haciéndole homenaje también a la película con los colores, pero que me dejó como una marca profunda, y es una escena donde la actriz América Ferrara tiene un monólogo donde dice, es casi imposible ser mujer, ¿sí? Entonces ahí dice, sí, como que tenemos que ser fuertes, pero no lo suficiente, sumisas, pero no, bueno, en fin, Pero me deja pensando, también debe ser muy difícil ser hombre, porque, por ejemplo, si para mí la vocación es cocinar, ya eso lleva impreso, digamos que estar amarrado a un género específico, ¿sí? Como las profesiones tienen unos géneros. De pronto, si un hombre quiere cuidar, de pronto si un hombre quiere ser enfermero, de pronto si un hombre quiere ser, docente de niños, etcétera, etcétera, eso también está mal visto. O sea, no debe ser tan fácil en el paradigma ser hombre, ¿verdad? Así es, Dianita. Y pues he tenido el privilegio de compartir con muchos de ellos también en procesos de mentoría, siendo muy reconocidos en la economía tradicional, teniendo muchas credenciales y digamos mucho mérito externo, pero también mucho vacío interior. Entonces hay una fragilidad en el hombre que socialmente no ha tenido lugar, ¿sí? O en la mayoría de las comunidades, de las sociedades, de las culturas. Es como el hombre tiene que hacer viene a desarrollar ciertas y ciertas funciones, no llore, los hombres no lloran, no conecte con su sensibilidad, no exprese su energía femenina. Vulnerabilidad cuando todos venimos, cero. Vulnerabilidad cero, no. Funcionar, producir y pagar. Entonces, para el hombre, y más los hombres que tienen mucha conexión, o una conexión muy abierta con la creatividad, con su energía femenina, esto se convierte en un peso muy grande. Claro. Y por supuesto, con el tiempo termina decantando en síntomas físicos, ¿no? Porque todo viene siendo reprimido, y los que se salen de ellos, entonces, de ese paradigma, ¿no? Sí. Como de esos modelos preestablecidos desde lo tradicional, pues pasan a ser débiles, o no son tan buenos proveedores, o no son suficientemente hombres, o pasan como a categorías de mayor juicio, ¿no? Sí, eso me hace recordar que hace poquito, ya que dices tú el tema de los consultantes, en mentoría tuve un chico que además es militar, que me decía, yo quiero que me enseñes a lo del péndulo, me llama mucho la atención el tema del péndulo, pero casi que lo dice como si fuese prohibido para él conectar con esa energía sutil, y pues me parece muy lindo porque se lo está permitiendo, pero es como desde el sistema siento que hay como unos cuadritos
donde todos tenemos que buscar dónde más o menos yo puedo encajar, pero para encajar si tengo que quitarme el hombro y la cabeza, pues me tocó, ¿no? Ajá. Porque para los hombres también, y cuando estaba de docente, me llamaba mucho la atención que yo les preguntaba a los chicos, e incluso alguna vez grabamos un reel sobre esto, y es como, ¿por qué estudiaste esta carrera? Yo era profesora de administración hotelera y turística, y me decían, no, profe, la verdad es que yo quería estudiar gastronomía, pero mi papá no me pagaba esa carrera porque decía que esa carrera era para maricas. Entonces, pues, al final, pues, estudio administración porque es lo que me pagan, pero no es lo que yo quiero cocinar. Exacto. Entonces, como esa imposibilidad también del hombre de conectar con lo sutil, de conectar con cosas que tradicionalmente, roles o carreras o posturas que normalmente se les han asignado a las mujeres, él pues busca dónde encajar, pero se siente igual como que no está pudiendo ser, ¿no? Y eso debe afectar también su potencial, me imagino, económico. Claro que sí. A ver, puedes manifestar, digamos, una realidad económica expansiva y grande. Uh-huh. Puede pasar desde el deber ser o desde la profesión que finalmente decidiste o pudiste desarrollar. Como dices, muchos no han podido elegir. A mí me pasa también constantemente eso. Pero no disfrutas de esa realidad material. Sí, y después terminan en mentorías, como tengo todo, tengo carro, me va súper bien, soy exitoso, pero me siento vacío. Exacto. Y desconectado de su niño interior. Exactamente, y no me divierto y no me conecto con el placer, porque por más que me polarice en eso y he podido desde un esfuerzo muy grande interno sostenerlo, hay un vacío en la conexión con la vida, con el disfrute, con la fluidez, con la confianza, ¿no? Es como si me hubiera creado un personaje que conlleva esfuerzo, que conlleva realmente esfuerzo, claro, mantener. Una fachada. Como una fachada, exactamente. Y cada vez los hombres están más revelando a esto. También. Claro. O sea, dicen, no puede ser que la vida se base en producir. Sí. Y muchos hombres que atienden como, o se revelan, por decirlo de alguna manera, a ese paradigma, no, les cuesta mucho encontrar entonces desde qué lugar poder manifestar una realidad económica fluida y abundante. Sí. Como no cumplí con eso, mi realidad económica es escasa. Algo en mí no respondió. ¿Sí? Algo en no fue mí suficiente, no fue suficiente. No llenó las expectativas. Exacto. Y no tiene nada que ver con no ser suficiente. Sí. No tiene nada que ver con que si no cumplo el deber ser, no soy merecedor de tener una economía fluida, expansiva, sana, amplia, sino que estuve programado o recibí tantas programaciones para funcionar en ese modo que no sé cómo salir de esa programación para poder manifestar una economía desde mi verdadero ser. Como escasamente, con dificultad reconozco que estoy programado, empezando por ahí. Exacto. ¿Sí? O sea, ni siquiera lo reconozco. Pero una vez que lo reconozco, desidentificarme de ese programa me es muy difícil porque la historia que me inventé es la que me valida de cara a la sociedad. Por lo tanto, como me desprogramo. Y ahí entras a un enfoque que me encanta, y es todo este enfoque holístico que tiene que ver con esa economía, la abundancia, que está muy de moda ahorita hablar de somos seres manifestadores, no sé qué, pero muchas veces se trae más como una moda y no realmente como desde una mirada profunda. Entonces, ¿cómo integramos lo holístico a la economía? ¿Sí? ¿Cómo este enfoque holístico que no deja, o integrativo, llamémoslo así, puede contribuir a un enfoque más equilibrado y sostenible en la economía, pues obviamente tanto de mujeres como hombres? Bueno, Anita, voy a hacer como un conector con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. De las brechas salariales, de lo que está pasando en el sistema tradicional. Mi primer llamado o mi primera invitación sería a no depender del sistema para desarrollar aquello que realmente traigo como potencial, tanto vocacional como profesional. Porque ahí descubro, a partir de mi experiencia propia y de los procesos que acompaño, que podemos quedar enganchados muchísimos años, décadas incluso. Que estoy esperando que pase algo en el sistema que me permita a mí
entrar en equilibrio con los hombres, desarrollar mi potencial real. Y el sistema no está diseñado para eso. No, y se demora todavía por lo menos otros 30 años. Entonces estamos creando unas nuevas estructuras, por eso es muy importante sacar ese poder que puse en algún momento afuera, tanto en el sistema como en el saber, el tener o el hacer, sí. Volver a, de alguna manera, liberar eso y retomar mi poder personal. Al retomar el poder personal, yo voy a empezar o voy a abrirme a la posibilidad de un proceso de autoconocimiento, ¿sí? De poder realmente volver a entrar en contacto con quién soy, cuál es mi vocación, ¿sí? Cuáles son mis habilidades, mis talentos. Muchas veces en esa carrera del deber ser me desconecté realmente de esto. Sí. Perdí contacto con lo esencial. Me quedé aquí. O sea, claro, me quedé en el pensar, exacto, en el racional y me desconecté. Me olvidé de sentir, de las emociones. Exacto. Entonces lo primero es dejar de luchar afuera para entrar en una nueva reconciliación individual, ¿no? Como yo conmigo mismo. Sí. Porque como adulto no dependo de otros o de un sistema para que ese cambio se produzca en mi vida. Y por otro lado, al ser mucho más consciente de quién soy, de mis motivaciones genuinas, más allá de las motivaciones de mi mente, que muchas veces obviamente van a ser programaciones o respuestas a lo que recibí del sistema. Como ilusiones. Exacto. Habilitar también en mí los permisos para poder ir por lo que realmente quiero, ¿sí? Y comprender, y hoy ya es mucho más visible de lo que podía ser hace un par de años, que es absolutamente posible vincular la vocación natural del ser y la profesión, o el oficio, o el trabajo, o aquello que deseo hacer. Que yo no esté materializando o experimentando una realidad económica abundante desde que elegí ir por lo que quiero no significa que no sea posible. Sí. Significa que aún tengo programaciones limitantes que no me permiten desarrollarme materialmente digamos, en proporción o en equilibrio con mi potencial interno, con mi potencial humano. ¿Sí es claro eso? ¿Y qué papel juegan las emociones, por ejemplo, en esas limitaciones también? Claro. O sea, porque desde este nuevo paradigma, lo holístico, lo integrativo todo tiene que ver con tu economía. No, las emociones, lo que no has decantado, lo que no has procesado, lo que quedó cristalizado, etcétera, etcétera. Además, por supuesto, de la programación o los paradigmas limitantes que tiene mi mente o mi pensamiento. Pero ¿cómo, por ejemplo, qué papel tendrían las emociones ahí? Claro, ya te lo voy a responder porque te quería decir algo previo. Dianita, y es que hay una gran diferencia en el paradigma de la economía tradicional. Yo dependo de que algo suceda fuera de mí. Sí. ¿Ya? No creo, para experimentar no creo una realidad propia. Distinta. Sí. No creo realidad propia. O dependo del sistema, o dependo del gobierno, o dependo de mi jefe, del que o dependo gane, de mis o de padres. mi esposo, o de mis padres. Exacto. En el paradigma de la economía consciente, todo depende de mí. ¿Sí? De la capacidad que tenga yo de elegir asumirme a mí mismo con la grandeza que traigo y con el potencial que represento. Después tendré limitaciones externas, o sea, en algunos lugares, digamos, estará más habilitado poder desarrollar mi modelo de economía, en otros no, ¿sí? Que también ahí es saber leer, ¿no? ¿Dónde sí, dónde no? Dónde sí, dónde no, exactamente, dónde quiero y dónde no, dónde elijo y dónde no. Sí. Cuando estoy parada en el paradigma tradicional o parado en el paradigma tradicional me toca. Cuando estoy en el paradigma de la economía, digamos, consciente, yo elijo. ¿Se entiende la diferencia tan grande? Total. Ahora, elijo desde la responsabilidad, o sea, asumo mi propia creación de realidad. Exacto. Si no estoy teniendo plata en este momento, claramente hay algo en mí. No es porque no ganó el que yo quería o porque, etcétera, lo que sea. Exactamente. Es porque, y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Argentina, yo viví 13 años allí y es una economía y una política súper compleja. Sí. Pero tengo cualquier cantidad de casos de personas que no dependen de la complejidad de la economía y de la política argentina si subió el dólar, bajó el dólar. Para desarrollar. Ahora, generalmente son personas que han hecho un profundo trabajo de reconciliación entre sus energías femenina-masculina. Y para responder tu pregunta de las emociones, y las emociones juegan un rol fundamental en todo esto, ¿no? Porque todos venimos marcados por heridas de infancia, heridas muy fuertes, heridas como el rechazo, el abandono, la traición, la humillación.
Cuando no somos La injusticia. la injusticia, cuando no somos conscientes de esas heridas que tenemos vigentes en nosotros, son esas heridas las que gobiernan nuestra realidad. O sea, elijo un trabajo desde la herida, Sí. no desde la conciencia. ¿Me hago entender? Sí. Elijo una realidad limitante, aunque no sea consciente de ello, porque estoy aún mayormente gobernado por mis heridas y no tanto por mi conciencia. ¿Sí? Entonces, aunque el contexto cambiara, vamos a suponer, político, económico, sistema, se abrieron nuevos puestos de trabajo, mis heridas me van a llevar a elegir lo que siga aún limitando mi realidad económica, por ejemplo, o la realidad de la manifestación de mi vocación. Sí. Entonces, creo que ese es un punto de quiebre importante entre la economía tradicional y la economía consciente. Aquí nos hacemos adultos, cuesta tomar responsabilidad sobre lo propio, pero sin lugar a dudas tenemos la conciencia de que somos creadores de nuestra realidad y que toda limitación, más allá, digamos, de lo que hablábamos antes, ¿no? Espacio afuera, geográfico, lo que es permitido o no, las leyes, etcétera, está activo como información en mí. Sí. ¿Ya? ¿Has dicho Desde algo? mi perspectiva, Dianita, esto es obviamente siempre compartiendo mi experiencia personal y las que acompañan. No, además que nosotros estuvimos en el sistema N años, ¿sí? A full. Y jugamos el rol total a full, o sea. Exacto. Es como, ahorita estamos un poquito más de este lado, pero tratando precisamente como de unir ambos mundos, ¿no? Porque obviamente, pues, la economía funciona y también estuvimos en ese rol también. Te puedo dar un par de ejemplos que creo que van a ser muy bonitos para esto que estamos hablando. Cuando vemos, por ejemplo, la vocación o la identidad espiritual o la identidad divina de alguien y esas cualidades profundas del ser, ¿no? Hay personas que vienen con improntas energéticas muy amplias en cuanto a movilidad, por ejemplo. Son personas que vienen a viajar a distintos países o traen una vocación muy vinculada a la comunicación, a expresar información, y entonces en la compañía no me dejan ir a otros países, no puedo viajar a otros países. Entonces ahí es donde te das cuenta y dices, claro, desde tu herida estás eligiendo una realidad limitante. Si tú puedes ir hacia lo que realmente quieres y trabajas en qué está limitando tu posibilidad de viajar, puedes comenzar a habilitar esa posibilidad para viajar. Y es increíble cómo cuando empezamos a entrar en conciencia de cómo sin darnos cuenta elegimos lo opuesto a lo que realmente queremos, podemos comenzar a desprogramar y entonces a manifestar una realidad mucho más acorde y mucho más honesta también. Con nosotros mismos. Desde el subconsciente elegimos cosas que nos van a mantener igual, o sea, que van a mantener como ese statu quo. Has nombrado varias veces vocación, y bueno, yo digamos que ahorita puedo decir, yo logré integrar mi vocación, que era como este tema de apoyar a las personas, que yo siempre me imaginé que era como un servicio en la comunidad, pero yo decía, pero eso no me nace, sino más bien todo este tema de apoyar a las personas a transformar su realidad. Logré unir esa vocación con mi profesión, que son las finanzas, y pues en torno al juego, que es como mi herramienta. Pero supongamos que hay una persona que dice, listo, ok, quiero hacer un trabajo profundo, pero no reconozco mi vocación. ¿Eso es tan difícil de reconocer luego? O sea, la vocación, ¿qué hay que hacer para reconocer la vocación? Muchas veces nos olvidamos, por supuesto. Es un saber innato, es natural. Exacto. Que la programación del sistema borró, pero si uno se quedara como en la nada, ¿llega fácil a la vocación? Sí, o sea, como que me quedo y listo, ya no está mi carrera o ya no está mi cartón o lo que sea y se acaba el mundo, mañana yo me levanto y ¿qué hago? ¿Eso es un buen signo de su vocación? A ver, Dianita, o sea, o como una persona puede reconocer su vocación. Vale, me quedo sin nada en términos de programaciones también. Sí, no, sí, digamos, o sea, hubo un blip, no sé, Thanos hizo así y quedamos en la nada y al día siguiente la persona se despierta sin carrera, sin rol, etcétera, etcétera. Sí, ¿Cómo claro, reconoce perfecto. su vocación? Bueno, por sus motivaciones genuinas, o sea, lo que naturalmente va a sentir el impulso de hacer. Es lo que pasa, por ejemplo, con los niños. Tú ves que los niños nacen y muchos niños, si tú como padre observas, te das cuenta que tiene una vocación humanista porque siempre está preguntando qué le pasa al otro. Sí. O sea, es un niño que naturalmente desarrolla esa empatía.
¿no? Entonces dice qué sientes, qué tienes, por qué lloras. Hay niños que tienen una vocación mucho más vinculada a el conocimiento, a la investigación, al súper porqué curiosos, del mundo. desbaratan todo. Exacto. Y si Ok. no hubiésemos sido programados desde la educación, pues nos hubiésemos desarrollado de manera natural hacia Sí. los intereses genuinos de cada uno. Hay niños que aprenden a través de la conexión con lo sutil y con el arte. Entonces les interesa es crear. Y tú ves esos niños que juegan y arman unos juegos increíbles y es a Están través de en su eso mundo. que conectan exactamente. Entonces cuando nos despojamos de la programación y de todo, por supuesto que emerge lo que es natural. Y hay Como intuitivo. recursos, exacto, intuitivo. Y hay recursos que hoy por hoy están disponibles para Sí. que cuando realmente tengamos el deseo de volver a conectar con esa vocación, de volver a entrar en contacto con nuestros talentos innatos, podemos utilizar, ¿sí? Hay diferentes recursos holísticos como la numerología, por ejemplo, que es una que aplicamos Que tú muchísimo, manejas súper muchísimo en bien, los además. procesos, que nos dan todas las improntas naturales de la persona. Entonces tú Sí. dices, puedes acceder a esa información que es Jugar. energética, ¿no? Es Jugar sutil. también es súper Jugar. herramienta. Es maravilloso y lo hemos Sí. visto en tus talleres. Sí. O sea, cuando entramos en el plano del juego, de Ya la es como que conexión, se desconecta. se apaga la mente y empieza a salir un montón, Sí. ¿no? De expresión que claramente Genuinas. es natural, es genuina, exacto. Y así hay muchos recursos más que nos pueden permitir volver a entrar en contacto. Sí, gracias Ale por eso. Hemos mencionado varias veces la intuición. Ujú. Y yo creo que la intuición está muy subvalorada, o sea, es como eso es allá de gente rarita, de los hippies, ¿sí? Pero hace poquito me vi un documental súper interesante que se llama Intuition y salen unos profesores de Harvard incluso hablando de que a nivel de los negocios y la economía, las grandes decisiones se toman a nivel intuitivo. Por más de que tú tengas las proyecciones, los cálculos, como esa perspectiva de un negocio o lo que sea, los grandes negocios se deciden con una corazonada. ¿Cuál es el papel de la intuición en esta nueva economía? Uy, el papel de la intuición es fundamental porque es como el GPS interno, digamos, ese es el GPS natural, donde la mente no tiene, digamos, espacio Sí. para poder conectar con la información y poder acceder a un campo de mayores posibilidades. Como la mente nuestra ha sido tan programada, ¿sí? Las posibilidades que generalmente considera son mucho menores, son mucho más cortas y limitadas, porque nuestra mente además está diseñada o ha sido programada para manejar las posibilidades dentro de lo conocido, Sí. ¿ya? No dentro de las Del miles campo. de posibilidades que, más que están en haber. el campo, sí. Nuestra intuición está conectada con el campo infinito de posibilidades. Entonces, ¿definirías la intuición como la posibilidad de conectar con lo sutil o de percibir lo sutil? Exactamente. Para así es. hombres, mujeres, para todo el mundo, o sea, igual. Exactamente, exactamente. Y esto viene, algo que quiero mencionar que es súper importante también, es que esto viene muy de la mano con el equilibrio entre la energía femenina y la masculina, ¿sí? La intuición está más en el orden de la energía femenina. Ahora, la energía masculina, bien aspectada, Claro. es No, es fundamental para poder Sí. bajar al plano físico, Concretar. material, concreto, Material. económico, Sí. mi potencial femenino. Y esto aplica para hombres y mujeres. Entonces no es solamente abocarme a desarrollar, a cultivar y a expresar mi energía femenina, sino acuerdo. también a Es entrar una en un danza. mayor equilibrio, claro, porque si me polarizo solo en lo femenino, De acuerdo. no manifiesto resultados concretos, materiales y físicos. Y vivimos en una realidad física material. Listo, has hablado de las polaridades, eso me encanta. Polaridad femenina, súper como llevada al extremo. Estoy muy intuitiva, muy circular, contenedora, etcétera, pero de pronto me está costando manifestar porque no estoy teniendo, por ejemplo, la linealidad, la fuerza La del disciplina, masculino, la disciplina, la el concreción, compromiso. etcétera. Y al revés, por ejemplo, un hombre súper polarizado en lo masculino. O una mujer. O una mujer que también las hemos visto, que se empoderan desde el masculino y se vuelven, bueno, todas unas ejecutivas, pero muchas veces dejando de lado su ser mujer. ¿Qué pasa cuando un hombre, por ejemplo, no tiene intuición?
o no ha desarrollado ese lugar de su femenino que es la parte intuitiva. Le cuesta la conexión con la vida. O sea, puede ser un gran productor o una gran productora, por ejemplo, de resultados, de dinero, pero no logra establecer conexión con la vida. Como arraigo, sentido de vida. Claro, disfrutar, conectar con el presente, sí, después tener los permisos para... terminan en mentoría. Sí, es como me siento vacío. Claro. Ok, wow. Un tip para que las personas como que conecten toda esa parte integrativa y holística en su vida. Como cómo conectar más con tu intuición o cómo desarrollar intuición. Bueno, es muy importante como tip preguntarnos, ¿no? ¿Qué tanto nivel de conexión estoy teniendo hoy con la vida? Conexión en términos de tiempo para disfrutar de mí mismo, conmigo mismo, con las personas que amo. Sí. Si siempre estoy en función de hacer o de obtener, o si me permito realmente conectar, disfrutar, compartir, ¿no? Si estoy realmente disfrutando lo que amo. O sea, conectar con la vida no es sobrevivir. Funcionar en la vida no es vivir. ¿Sí? Asumir la vida implica, o cuando me conecto con la vida implica entrar en contacto con la vida, con el disfrute, con el placer. Con el tiempo libre, con el ocio, libre, con el compartir, con la diversión, con el amor, con la diversión, con el juego. Si no estoy allí, por más que esté o no generando resultados, es un indicador de que algún aspecto de mi vocación o de mi energía natural no está integrado. Ese es un medidor concreto, o sea, tus resultados son concretos, las causas están en lo sutil. De acuerdo. Ajá. Okay. Otro tip, como un tip que yo daría y es cómo escucharte, y siempre lo digo en mis talleres, en los contenidos, es como ser fiel a ti mismo, porque muchas veces nos llevamos a espacios de producción en la economía que sentimos que no son naturales para nosotros, no, esto no se siente bien, pero dejamos de escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo, por lo tanto nos llevamos desde la desconexión, el automático, a la producción, al rol, al cargo, etcétera, etcétera, pero estamos obviamente sobreadaptándonos a algo que no nos está haciendo felices. Entonces, algo que a mí me funciona es como antes que pensar si quiero estar en un lugar o no, en un contexto para trabajar o crear algo con alguien, en una empresa, en un colectivo, es sentir lo que el cuerpo me está diciendo. Y me parece que es como una conexión súper rápida, fácil de leer. ¿Sí? Es como, no me estoy sintiendo cómodo. Exacto. ¿Sí? ¿Te suena ese? Sí, me suena ese, y algo que quiero mencionar es que una de las programaciones que encuentro más frecuentes es de eso no vas a poder vivir. O sea, esto era lo que escuchábamos cuando éramos niños, ¿no? Sí. Entonces yo quiero ser artista. No, de eso no vas a poder vivir. Eso no da plata. Esto no da plata, entonces tienes que estudiar algo que te dé plata y después en tu tiempo libre, como algo ahí. Sí, la vocación. Ahí puede ser, claro, hay artistas que ganan muchísimo dinero. Sí. ¿Sí? Pero es difícil. Hay músicos que ganan mucho dinero. Entonces, cuando yo quiero llevar mi realidad a un contexto desconocido y traigo una programación de eso no me da plata, entro de alguna manera en esa repulsión. No porque no quiera expresar o conectar con mi vocación, sino porque tengo un programa que dice que si atiendo eso, que usted va a terminar debajo del puente. Literal, si apuesta por cantar o apuesta por, no sé, por hacer videos o apuesta por lo que sea. Así es. Por eso, y eso explica por qué, digamos, las mentorías de emprendimiento desde lo tradicional, que yo he sido mentora de emprendimiento en varios espacios, en varios, contextos de este tema de mentorías de emprendimiento, no funcionan tanto desde lo racional, porque si, por ejemplo, la persona está intentando emprender en lo que es su vocación, si no se desprograma o si no recibe unos códigos nuevos de luz, de conectar nuevamente con su potencial, pues usted puede tener la programación, la planeación, el cálculo de las ventas, el marketing, la página web, etcétera, etcétera. La TIR, sí. Pero eso no va, los objetivos, Objectives and Key Results allá en la cámara, etcétera, etcétera, pero no va a funcionar si tú no realmente te has desprogramado de aquellas como pensamientos limitantes de que eso no da plata, de que tú vas a terminar viviendo con tus papás otra vez, porque si apuestas por hacer galletas o por cantar o por lo que sea, pues no va a funcionar. Entonces, obviamente, comprende uno por qué tantas personas dejan tirados sus emprendimientos
o les cuesta un montón como sostener, como ese salto de fe, esa confianza de está sucediendo y va a suceder porque es lo que es innato en mí. Algo todavía les dice, no porque usted no estudió para esto o no porque no tiene una certificación internacional que usted que diga que usted sí sabe preparar tortas de chocolate, no sé. ¿Cómo te llega eso? así, exactamente así como lo estás mencionando. O sea, si bien la mente consciente quiere que ese emprendimiento produzca resultados, ¿no? Sí. En términos de lo que amo hacer y la economía o el resultado de la utilidad que quiero manifestar, emocionalmente estoy programado para otra cosa. Estoy programado para funcionar en una corporación, estoy programado para funcionar en un trabajo de lunes a viernes, estoy programado para funcionar en un call center, en una dependencia con un jefe sí. que me garantice la pensión con la cual voy a poder voy a poder vivir mi vejez. Entonces mi mente consciente quiere dirigirse allá, pero mi programación emocional, mental, energética y física están hacia otra dirección. Entonces estoy como en ese conflicto que muchas veces, del cual muchas veces ni siquiera soy consciente, ¿sí? Es como, no sirvo para emprender. No es que no sirvo para emprender. Estoy programado para algo mucho más limitante, ¿sí? De lo que realmente quiero desarrollar o quiero realizar. Entonces, por eso, esta nueva economía siempre, siempre, siempre te va a llevar a revisar eso en ti. Cómo está programada mi mente, cómo están mis emociones, cómo está mi energía, ¿sí? Y cómo está mi realidad física, si estoy físicamente habilitado para ir hacia lo que quiero. Como posibilidad ya existe, no podemos decir que hay gente que no vive de lo que ama y lo disfruta. No, tenemos. Y si existe la posibilidad afuera, me está dando un indicador de que está. Incluso ni siquiera tanto tiene que ver con emprendimiento porque no todo el mundo quiere emprender, pero también es como si yo elijo alguno de los roles o de los cargos o de los, no sé, temas del sistema y elijo quedarme, por ejemplo, en el mundo corporativo trabajando, ¿desde qué lugar en mí lo voy a hacer? Exacto. Sí, desde la sobreadaptación, desde la codependencia, entonces tengo como una especie de nave nodriza energética que me da todo y me muero porque si pienso que me voy a retirar de ese lugar, no voy a ser nadie en la vida y voy a morir, otra vez voy a terminar debajo del puente. Es como para las personas que no están emprendiendo específicamente, ¿desde qué lugar en ti te conectas con lo que ya estás haciendo? O sea, es como una reconexión de lo que ya estoy haciendo, pero diferente. Exacto. O sea, voy a ir a revisar las motivaciones y el origen de esas motivaciones. Sí, desde Muchas el miedo, veces me doy cuenta que la motivación que me está llevando a elegir estar donde estoy, a ganar lo que estoy ganando, ¿sí? Y a quedarme donde me estoy quedando, nace del miedo y la escasez. Lo tengo que revisar. ¿Para qué? Para poder, de vuelta, desprogramar esto y poder elegir mi función, pedir y negociar unas condiciones que estén acorde a mi potencial, etcétera, etcétera, desde la motivación que lo quiero hacer. O sea, quiero que las motivaciones que me llevan a elegir mi trabajo, mi economía, mi realidad, nazcan de una verdadera conexión y no del miedo o la escasez. Entonces, si lo eligen mis programaciones, va a ser desde la escasez, o voy a ganar mucho dinero y me va a costar la vida entera. O sea, siempre va a haber un desequilibrio. Exacto, siempre va a haber un desequilibrio. Termino con dinero, pero porque vacío, es un programa, o estoy en escasez. Exacto, porque los programas están vinculados a la escasez. Y muchas veces ni siquiera se trata de dinero, sino manifestar nuevos niveles de bienestar. Por ejemplo, las mujeres que son madres, tener más tiempo para sus hijos, por ejemplo, horarios parciales, ahorita que la pandemia más o menos facilitó el tema como de trabajo en casa, etcétera. Pero muchas veces pensamos, y lo digo porque lo tengo súper cerca con mis primas, con mis hermanas, etcétera, con mis amigas, como que negociar un día de salir más temprano para verse con el niño es como el pavor de que me van a dejar, o sea, que no estoy cumpliendo como con las horas mínimas y entonces entran como en ese miedo a voy a perder esto. Así es. Entonces prefieren más bien calladitas quedarse ahí en lo que les ofrece el sistema. Exacto, pero porque estoy desde una motivación de desde escasez. Una motivación de escasez. ¿Sí? Desde el miedo a la pérdida. Sí. Cuando yo puedo revisar eso y lo puedo transformar, puedo incluso elegir tener ese trabajo. Pero sí, mi relación, y lo vimos en una mentoría concreta, ¿no? Sí. Nati lo compartía el otro día en el taller de dinero.
Una cosa es quedarme desde el no merezco y bueno, esto es lo que tengo que agradecer porque es lo que la vida me está dando, y otra muy distinta es no. No, y como que casi el que me valor hacen que un favor claro, porque pocas mujeres están en el mundo corporativo a ese nivel, entonces, pucha, me tengo que reventar acá porque si no, no va a ser para mí una realidad. Cuando reviso el origen de mis motivaciones, puedo limpiar estos programas que me llevan a elegir desde la escasez. Sí. Y puedo resignificar esta nueva información para poder elegir acuerdos que sean muchísimo más justos conmigo también, sí. ¿no? Y que tengan en cuenta todos esos aspectos que en mi vida son importantes, como lo acabas de mencionar, la maternidad. Me gustaría ya casi estamos como en este segmento final. Me encantaría como quisiéramos rápido una conclusión poderosa en forma de invitación a un nuevo acuerdo para esas mujeres y hombres que nos ven y que de pronto están hoy allá, como que esto les deja un poquito como esa tarea interna de revisarse desde dónde están creando las cosas. ¿Qué reflexión o conclusión compartirías para ellos? A modo de pregunta o de, me parece muy importante que cambiemos un poco el discurso. Voy a decirlo desde esta palabra del no puedo o no es posible para mí, ¿sí? Que es como muchas veces nos sentimos y por eso nos quedamos demasiado tiempo en lugares, en relaciones, en trabajos que no queremos. Es posible para mí, aún no sé qué programas me llevan a elegir algo que en profundidad no quiero, no deseo. Entonces ya no es que no es posible para mí, porque sé que es posible. Hay otras personas que lo están viviendo. Hay personas y cada vez más personas que están viviendo desde su expresión más profunda, desde su propósito de luz, desde su vocación, y están viviendo muy bien, con realidades económicas muy abundantes, ¿sí? Por qué programas hay en mí o qué limitaciones están activas en mí que estoy en el lugar donde no quiero estar o que estoy manifestando una vida que no es la que realmente sé que quiero manifestar. O todavía me pregunto qué es lo que quiero manifestar, pero sacar por lo menos la palabra no es posible o la afirmación no es posible, no se puede, no es para mí. Y decir, ok, es posible, se puede, es para mí. Entonces, ¿qué programa en mí me aleja de la realidad que profundamente deseo manifestar en mi vida concreta? Me encanta, Ale, gracias por eso, porque me parece una conclusión súper power para este espacio, pero sobre todo ahorita que estaba pensando, mientras te escuchaba, prácticamente estamos tumbando el paradigma de que hay un sistema que no nos permite ciertas cosas. Que dependa de alguien más. Sí, que dependa de alguien o de más. Algo más fuera de mí. Es como poner el espejo en mí, qué es lo que quiero, cuáles son mis motivaciones, sincerarme con que de pronto hay una realidad que me está devolviendo un espejo que no me gusta, pero asimismo mirarle y decir, bueno, ¿y cómo he llegado acá? También yo, ¿no? ¿Qué programas me he comprado? Etcétera, etcétera. ¿Qué creencias limitantes Bien, no, me parece súper como conclusión. Pues nada, agradecerte, mi Ale. Yo pienso que ha sido de gran provecho. Estoy segura que vamos a ver cosas en las personas que nos vean. Finalmente, pues nada, agradecerte el tenerte aquí. Para mí es un orgullo, una felicidad gigante haber hecho este primer video podcast contigo. Y bueno, invitarlos a que nos sigan. Ale no es mucho de redes, pero ya está empezando ahí con el tema. Y bueno, si me quieren seguir a mí en Instagram estoy como @dmgarces y en Facebook Diana Coach Cuántica, ¿no? Es la cosa. Y bueno, próximamente pues más invitados. Gracias, Dianita. Gracias. Gracias a todos. ¡Qué lindo!